Hay muchas cosas en este capítulo 14, por lo que solamente me voy a enfocar en un aspecto de ello. En el capítulo 13, hablamos la semana pasada acerca del anuncio profético por parte de Isaías con respecto al juicio de la Gran Babilonia. La ruina de Babilonia, aquel poderoso imperio que en esos momentos aún no era un poderoso imperio, pero que Isaías de antemano estaba señalando que se levantaría en un sentido, pero antes de señalar que éste se levantaría, ya estaba anunciando su terrible ruina, su terrible caída. Y dijimos en aquella ocasión que este capítulo 13 no solamente está haciendo alusión al juicio de Babilonia, pero está haciendo alusión al gran juicio final. A Babilonia como un tipo del mundo hostil hacia el Señor y hacia el pueblo de Dios. De manera que al leer Isaías capítulo 13, en realidad podemos estar leyendo también una narrativa acerca de cómo será el juicio final cuando este mundo incrédulo sea consumido bajo la santa y justa ira del Creador de todo el cosmos, de todo el universo. Y en el capítulo 14, Isaías sigue manteniendo la misma idea. Porque el hecho de que se esté hablando del juicio de Babilonia y el juicio de este mundo tiene como contexto la bendición para el pueblo de Dios. Mientras que los incrédulos tendrán que perecer bajo la ira de Dios por su rebeldía, por su rechazo constante hacia la gracia, hacia la misericordia que Dios ha querido mostrar una y otra vez, su pueblo puede gozar tranquilo, puede gozar de paz, puede tener una esperanza y apropiarse de esta, aferrarse a esta, sabiendo que no importa lo que nuestros ojos físicos vean en estos momentos a nuestro alrededor, pero entendiendo que por la fe finalmente podremos gozar de paz y de comunión por toda la eternidad. Y así es como comienza el capítulo 14. Los primeros 2 versículos nos ofrecen lo que un autor ha llamado la seguridad del futuro del pueblo de Dios. Vea que tras haber hablado el Señor acerca del derrocamiento de Babilonia, y antes de hablar del derrocamiento del rey de Babilonia, asegura la esperanza del pueblo, porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Recordemos que en el contexto, las circunstancias que estaba enfrentando el pueblo de Dios, no era porque se hubieran portado bien, no era porque estuvieran siendo celosos de buenas obras, no era porque ellos estuvieran proclamando con fidelidad el evangelio, digámoslo así, era por causa de su pecado. Ellos eran llamados o son llamados por los profetas como un pueblo, una ciudad de sangres. Ellos eran culpables de toda clase de acto pecaminoso, perverso, malvado, depravado en contra de Dios y en contra de su prójimo. Habían quebrantado una y otra vez todos y cada uno de los mandamientos. Y esta es la causa por la que juicio viene de parte de Dios para con ellos. Pero con todo y en medio de estas circunstancias y en medio de su rebeldía, Dios dice que tendrá piedad de Jacob. Y que aún todavía escogerá a Israel. Y no solo eso, que lo hará reposar en su tierra. Y habla no solamente de los israelitas, pero aquí menciona ya a los extranjeros. Un pueblo conformado no solo de descendientes físicos de Abraham, sino de los descendientes espirituales de Abraham. Los verdaderos israelitas, todos aquellos que por la fe han puesto su confianza en la palabra de Dios. Así es como comienza este capítulo 14. Anunciando la seguridad del futuro del pueblo de Dios. Y posteriormente, Isaías continúa hablando acerca de la derrota, ya no tanto de la ciudad de Babilonia, sino del propio rey de Babilonia. Esto es lo que señala. Ahora, es importante entender algo, porque el contexto inmediato, según los comentaristas actuales, está haciendo alusión literalmente al rey de Babilonia. Pero históricamente la iglesia ha visto en el capítulo 14 de Isaías una imagen no solamente del rey de Babilonia, pero el rey de la gran Babilonia, de Satanás,
Hoy en día muchos comentaristas no están de acuerdo, pero yo al estarlo escudriñando y una vez más al estarlo leyendo en voz alta junto con ustedes, me convenzo de que la palabra está tratando de mostrarnos el derrocamiento y la caída de aquel que ha tenido el imperio de la muerte durante estos siglos. No solamente del rey literal de Babilonia, pero de Satanás, de sus huestes y de aquellos que en un sentido se han levantado una y otra vez en contra de Dios. Este sistema mundial, esta gran bestia de la que hablamos en aquella ocasión también en la tarde a través de Apocalipsis. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque al final del capítulo 13, versículo 20 en adelante, Dios está anunciando el asolamiento que caería sobre Babilonia cuando dice: nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo el profeta aquí? Que Babilonia sería completamente destruida mientras que Israel podría regresar en esos momentos de la cautividad. Pero detalles profetizados en estos versículos, tanto el capítulo 13, versículos 20 al 22 y capítulo 14, versículo 1 al 2, no tuvieron un pleno cumplimiento cuando Israel regresó de la cautividad. Ciro se levantó, conquistó a los babilonios, pero no fue desolada Babilonia en esos momentos, y el regreso de los judíos no fue tan glorioso como se describe aquí en estos versículos. De hecho, fue hasta casi 20 años después de que Ciro conquistara Babilonia, que Babilonia sería desolada por Darío. Pero no fue en esos momentos, fue tiempo posterior. Y el regreso del exilio del pueblo se quedó sin aspectos por cumplir, descritos en estos primeros dos versículos, lo que nos hace entender, hermanos, que Isaías está hablando aquí una vez más, como habló en el capítulo 13 acerca del juicio cósmico, está hablando aquí de el regreso del pueblo de Dios o de la comunidad del pacto entrando a su reposo final. Isaías está hablando acerca de ese día del juicio, de ese contexto en el que no solo Babilonia, sino la gran Babilonia, y no solo el rey literal de Babilonia, sino el rey de la gran Babilonia serán completamente derrocados y el pueblo de Dios podrá tomar posesión de la heredad que le corresponde a causa de la gracia del Eterno, hermanos, y por la conquista de Cristo, hermanos. Esto es lo que está enseñando Isaías en este capítulo 14. E Isaías está diciendo que el pueblo entonces entonará una especie de poema. Un poema dedicado no a Dios en este caso, sino un poema dedicado a el gran opresor. Y no un poema de triunfo, sino un poema de escarnio a causa de su terrible y miserable caída. Isaías capítulo 14, versículos 4, parte B, hasta el 21. Es un gran poema, hermanos. Un poema conformado por una estructura particular. Un comentarista dice que en los versículos 4b al 8, lo que está manifestando este poema es la reacción que la tierra mostrará frente al final de este gran opresor. Versículos 9 y 10. Isaías está manifestando la reacción, no que la tierra tendrá frente a la caída de este opresor, sino que el infierno mismo, el Seol, manifestará ante la llegada de este rey a sus propias entrañas. Y versículos 11 al 15 está manifestando la ambición por parte de este gran opresor y la realidad del logro que obtuvo. Y versículos 16 al 21, la expectativa que mantenía en su corazón este gran opresor y la realidad de la condición en la que éste concluyó sus días. Este es el gran poema que leemos aquí. Obsérvelo de cerca para que vea más o menos lo que está diciéndonos el texto. Dios le está diciendo al pueblo que cuando este rey, el gran rey de Babilonia, el gran opresor caiga, ellos tendrán que entonar este canto, esta especie de poema. Y observe lo que dice el versículo 4, parte B. ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Comienza hablando acerca de su terrible caída, anunciando
el fracaso absoluto de este poderoso rey. Luego dice, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Está hablando acerca de este hombre poderoso. Una vez más, contextualicémoslo. ¿Está hablando del rey literal de Babilonia? Sí. Era un hombre cruel, un hombre perverso, un hombre malvado. Pero está diciendo que en algún momento caería. Que ese hombre jactancioso, que ese hombre que no tenía misericordia absolutamente de nadie, vendría a caer en una completa y absoluta humillación. Y cuando esto ocurriera, dice, la tierra entraría en reposo, habría paz y se cantarían alabanzas por su caída. Versículo 8, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Los comentaristas dicen que esto también se puede aplicar literalmente al rey de Babilonia, debido a que este hombre se caracterizó por un gran programa de construcción y edificación para el cual requería una gran cantidad de árboles, cipreses, que talaban y que cortaban para poder diseñar sus monumentos. Y por lo tanto dice que poéticamente aún los bosques se gozarán por el fin de este hombre. Pero no puede ser esto verdad también con respecto de Satanás. Con la llegada del pecado, amados hermanos, la Biblia nos dice que la tierra entera gime como bajo dolores de parto. La tierra no es lo que debería ser. El mundo no es lo que debería de ser. Hay pecado entre nosotros. La caída es evidente alrededor de nosotros. Espinos y cardos, dijo el Señor a Adán que la tierra le produciría. Eso no debería de ocurrir. Pero el pecado ha provocado que la creación entera gima. De manera que es apropiado decir que ante la caída del gran opresor, aún el mundo material se gozará, se alegrará por causa del fin de este ser tan despreciable. Esto es lo que está señalando aquí poéticamente. Pero cuando llega al versículo 13, desde el versículo 12, es cuando los autores comienzan a entender que, propiamente hablando, también podríamos estar señalando aquí a Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es cierto que el rey de Babilonia, lleno de orgullo y jactancia, consideró ser casi divino. Pero esto también se aplica de forma apropiada a la persona de Satanás. Es el orgullo lo que ha hecho que hombres a lo largo de la historia se levanten y opriman al pueblo de Dios. Es el orgullo lo que ha provocado que el hombre a menudo pretenda levantarse y pelear en contra del omnipotente, hermanos. Es el orgullo lo que a menudo ha hecho creer a los hombres que por su propia cuenta podrán llegar a encontrar gozo, paz, plena y felicidad. Es el orgullo lo que ha hecho pensar que los hombres realmente pueden edificar sus propios dioses y hacer que estos hagan lo que ellos desean que hagan y al final se ven completamente sometidos a sus ídolos. Es el orgullo lo que ha caracterizado el corazón de los hombres una y otra vez, y es el orgullo lo que llevó a Satanás a caer estrepitosamente siendo una criatura realmente celestial, gloriosa y maravillosa. Es el orgullo lo que en última instancia, según nos dice aquí el texto, condujo al rey de Babilonia, y he dicho condujo al rey de Babilonia a las entrañas del Seol. Y es el orgullo lo que conducirá finalmente a Satanás mismo a las entrañas del infierno. Pero es el orgullo, amados amigos, lo que también conduce a toda mujer, a todo niño y a toda niña, en última instancia, a exactamente el mismo lugar que a estos personajes. Este poema, hermanos, nos hace considerar la realidad del infierno y nos hace considerar algunas cosas que tenemos que entender acerca de este lugar y de la condición de los hombres después de partir de este mundo sin Cristo.
Aunque es cierto que está usando un lenguaje poético, hay verdades expresadas en este texto que no podemos pasar por alto. Aquellos que mueren sin Cristo, en un sentido, siguen vivos, hermanos. Esto es lo que nos está expresando. Ante la llegada del rey de Babilonia, aquellos que están en el Seol se levantan a recibirlo. Y aún señalan con asombro: ¿tú también estás con nosotros? ¿Tú que te jactabas de grandes cosas, has corrido el mismo destino? Eso, hermanos, es interesante porque nos lleva a considerar que aquellos que mueren sin Cristo aún están vivos. ¿Qué contrario es esto a la doctrina de los testigos de Jehová que enseñan el aniquilacionismo? No, amigo, cuando tú perezcas, cuando tú dejes de respirar en este mundo, cuando tu corazón deje de latir, no vas a entrar en una especie de éxtasis en el que no vas a saber absolutamente nada de nada. Tu existencia continuará. Tú seguirás existiendo. Lo que ocurrirá será un cambio de lugar y de estado. Abrirás tus ojos y te darás cuenta de que ahora estás en un lugar destinado para el tormento no temporal, sino eterno. Otra cosa que vemos acerca de este lugar es el hecho de que existe una continuidad personal y un reconocimiento mutuo. No se borrará tu memoria, amigo. No serás formateado, digámoslo así, en tu mente y en tu corazón. Seguirás siendo consciente de absolutamente todas y cada una de las cosas que experimentaste y viviste de este lado de la eternidad. Es una continuación de tu existencia. Reconocerás. Solo que en esos momentos reconocerás particularmente la justicia de Dios sobre tu propia alma, pues ya no habrá cauterización de conciencia, pero serás despertado a la realidad de tu pecado, de tus iniquidades, de las ofensas que has cometido contra el Señor y de cómo es que rechazaste vez tras vez la gracia ofrecida a través del mensaje del Evangelio. Y en último lugar, este lugar es un lugar de debilidad con la pérdida de ciertas capacidades humanas. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice que es mentira que los muertos que se encuentran ahora mismo en el infierno tengan ciertas capacidades para aparecer en medio de nosotros. Los muertos en el lugar, en el Seol, son completamente débiles, impotentes, incapaces, simplemente sufriendo y experimentando el tormento que les corresponde a causa de su rechazo de la gracia. Oh, amigo que estás entre nosotros, y digo amigo porque espero no tener que indicar esta clase de cosas a un cristiano. Esos espiritistas no son más que charlatanes y quizá lo único que hacen es tener relación con ciertos demonios. Pero es mentira que hablen con los muertos. Es mentira que puedan comunicarse con estas almas que ahora se encuentran padeciendo y sufriendo los tormentos por causa de sus propios pecados. Así que consideremos todas estas verdades para aplicar algo rápidamente porque me extendí de más. O me estoy extendiendo de más. Hay mucho que decir acerca de esto. Pero apliquemos algo para poder pasar a contemplar a Cristo a la luz de ello. Consideremos lo terrible del Seol, lo terrible del infierno. Consideremos que no solo el rey de Babilonia y Satanás estarán allí, pero todo aquel cuyo orgullo le lleva a no postrarse y recibir la gracia y la misericordia de Dios, también estarán allí. Consideremos la condición en la que se encontrará todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña que rechazó una y otra vez al Cristo que ofrece salvación y perdón de pecados aquí y ahora. Consideremos esto, incluso con respecto a aquellos cuya profesión de fe no es más que falsa
y una fachada delante de los hombres, pero no así delante de Dios. Si tú, que profesas ser cristiano, pero cuya vida no da fruto real, verdadero, vivo de esta profesión de fe, tienes que considerar detenida y sobriamente estas palabras que tenemos el día de hoy delante de nosotros. Porque el mismo destino que le aconteció al rey de Babilonia y que le acontecerá a Satanás es el destino que te depara a ti. Ay de los falsos conversos, ay de aquellos que tienen una falsa profesión de fe. Pues en última instancia su destino es el mismo. Imagina por un momento que los que se encuentran ahora mismo allí puedan preguntar, como lo hicieron con aquel rey de Babilonia, ¿cómo? ¿Cómo es que también tú? ¿Cómo es que tú también estás entre los débiles? ¿Cómo es que tú has llegado a ser como nosotros? Tú que te jactabas de profesar a Cristo, tú que te jactabas de tener una relación con el Salvador, tú que te jactabas de tener una comunión íntima con el Dios vivo y verdadero, ¿también estás entre nosotros? Cuán importante es a menudo detenernos y examinar nuestro cristianismo, hermanos. No examinarlo a través de emociones, pero examinarlo a través de la palabra de Dios. Este lugar, el Seol, es el final del orgullo de todo hombre, hermanos. Y como dice un comentarista, es una extraña paradoja que nada hace que un ser se parezca menos a Dios que el impulso de querer ser su igual. Porque el que era Dios bajó al trono de su gloria, del trono de su gloria, para mostrar a los ojos asombrados de los hombres la humildad de Dios. Y de esta manera concluyamos esta meditación que se ha prolongado contemplando y considerando a Cristo, hermanos. Lo cierto es que el orgullo es lo que nos lleva a perder nuestra oportunidad de poder reconciliarnos con Dios. Y es nuestro Señor Jesucristo quien manifestó todo lo contrario al orgullo, revelando la personificación de la verdadera humildad. Pues Él, a diferencia de Nabucodonosor quizá, que es el rey del que se está hablando, o de Satanás mismo, o de los hombres que a menudo quieren ser igual a Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué paradoja! Que el hombre pierde su oportunidad de gozar de la gloria al querer ser como Dios, mientras que Dios, al ser como hombre, provee de la posibilidad de que nosotros podamos vivir eternamente en su presencia. Eso es lo que se nos manda el día de hoy, contemplar la humildad de nuestro glorioso y bendito Salvador, y cómo es que Él, lejos de llenarse de orgullo, se vistió de humildad, y por causa de su sacrificio en aquella cruz, hoy usted y yo podemos congregarnos para alabarlo y adorarlo. Así que, amigo, aunque he hablado en un tono sumamente solemne y fuerte, hay buenas noticias. Lo único que busco es despertar tu conciencia y hacerte entender que realmente hay un lugar de tormento, pero que el Señor, en su voluntad, no desea que concluyas en ese sitio, y para ello es que mandó a su amado Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Y esa es la causa por la que nosotros le adoramos, porque Él nos hace conscientes de la salvación que nos ha concedido al recordarnos cuán terrible es este lugar. Y si estamos adorándolo y alabándolo, no es porque nosotros hayamos hecho por completo a un lado todo orgullo. Es porque Dios lo ha vencido, lo ha quebrantado y nos ha humillado. Y debido a ello, Él nos ha hecho ver nuestra miseria y nos ha hecho contemplar su abundante gracia, misma que oramos puedas contemplar el día de hoy.